El diablo está furioso, y su objetivo está claro: los elegidos. Si has estado sintiendo ataques constantes, confusión, agotamiento o caos repentino en tu vida, esto no es una coincidencia. El enemigo sabe que estás marcado por Dios, y Él está haciendo todo lo posible para detenerte antes de que cumplas tu vocación divina. Pero aquí está la verdad que el diablo no quiere que sepas. Ya ha sido derrotado, y en este video aprenderá exactamente cómo defenderse, mantenerse firme y caminar en la victoria de Jesucristo. La Biblia nos advierte que Satanás merodea como un león rugiente, buscando a alguien para devorar. 1 Pedro 5:8. Pero no se equivoque, no es tan poderoso como quiere que pienses. Su única arma es el engaño, y una vez que expones sus estrategias, pierde todo el control sobre tu vida. Hoy descubrirás cómo ataca el enemigo, cómo reconocer sus tácticas y, lo más importante, cómo derrotarlo de una vez por todas usando el poder de la palabra, la oración, el ayuno y la armadura de Dios. Si te has enfrentado a la guerra espiritual, si todo en tu vida se ha sentido como una batalla constante, entonces debes ver este video hasta el final. El diablo no quiere que escuches esto, pero para cuando terminemos, ya no serás una víctima, serás un guerrero, totalmente equipado para destruir cada ataque del enemigo. Antes de comenzar, déjame preguntarte, ¿alguna vez te has sentido como si estuvieras atacado, como si las cosas siguieran mal, sin importar lo que hicieras? Dime en los comentarios. Quiero saber cuántos guerreros de Dios hay aquí hoy. Y si crees que Jesucristo ya ha ganado la victoria, escriba amén en los comentarios ahora mismo. Ahora prepárate, porque estamos a punto de exponer los planes del enemigo y desatar el poder de Dios sobre tu vida. La primera y más insidiosa estrategia del enemigo contra las elegidas es plantar semillas de duda en sus mentes. Todo comienza sutilmente. Preguntas que se arrastran como susurros en el viento. ¿Realmente eres elegido por Dios? ¿Dios realmente te habló? ¿Qué pasa si solo estás imaginando todo? Estos pensamientos, si se entretienen, crecen como malezas, asfixiando la fe y debilitan el fundamento espiritual. La Biblia advierte sobre esta táctica en Génesis 3:1, donde Satanás le pregunta astutamente a Eva, ¿Dios realmente dijo? La misma pregunta que hace eco en la mente de los creyentes hoy. La duda es una fuerza corrosiva. Comienza con una pregunta, pero conduce a la inseguridad, el miedo y, en última instancia, la separación de Dios. Pero aquí está la verdad. Dios no es el autor de la confusión. 1 Corintios 14:33. Si te encuentras atrapado en la incertidumbre, reconocerlo por lo que es, un ataque espiritual diseñado para sacudir tu fe. Los elegidos son particularmente vulnerables porque llevan una vocación divina, y el enemigo sabe que una mente confundida conduce a un espíritu paralizado. Cuando se sacude la fe, las oraciones se vuelven más débiles, el discernimiento espiritual se desvanece y el miedo reemplaza la convicción. Piense en Peter caminando sobre el agua. Su fe lo mantuvo a flote hasta que la duda lo hizo hundirse. Mateo 14:30. El enemigo trabaja de la misma manera, distraándote con pensamientos de insuficiencia e interrogatorio espiritual. En el momento en que te enfocas en la tormenta en lugar de Jesús, comienzas a hundirse. Pero Jesús inmediatamente extendió y salvó a Pedro, demostrando que incluso en momentos de duda, la mano de Dios permanece extendida. No abandona el suyo, pero debemos entrenarnos para reconocer la voz del enemigo y silenciarla con la verdad. La batalla contra la duda no se libra con un simple pensamiento positivo. Requiere la palabra de Dios. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, no participó en un debate con el diablo. Respondió con las Escrituras, Mateo 4:4. Ese es el arma. Cuando las dudas susurran en tu mente, responda con la palabra de Dios. Soy elegido. 1 Pedro 2:9. Dios tiene un plan para mí. Jeremías 29:11. Nada puede separarme de su amor. Romanos 8:38-39. Habla estas verdades en voz alta.
El enemigo no puede soportar contra la palabra hablada de Dios. La fe viene escuchando. Romanos 10:17. Así que no pienses en las promesas de Dios, te destaquen. Cuando surge la duda, luche con la convicción, tal como lo hizo Jesús. Una de las cosas más peligrosas de la duda espiritual es que a menudo aísla a las personas. La vergüenza se arrastra, haciendo que los creyentes se sientan indignos, como si su cuestionamiento de alguna manera los descalifique del amor de Dios. Pero la Biblia nos muestra que incluso los grandes hombres de fe lucharon con la duda. John el Bautista, el primer precursor de Cristo, una vez cuestionó si Jesús era verdaderamente el Mesías. Mateo 11:3. La duda no te debilita, te hace humano. Pero lo que haces con esa duda determina tu fuerza espiritual. En lugar de huir de Dios, corre hacia Él. En lugar de retirarse de la iglesia, rodéate de creyentes que te recuerden la verdad. La fe no es la ausencia de duda, es elegir confiar en Dios a pesar de ella. El enemigo sabe que la confusión es un arma poderosa, pero también lo es la claridad. Cuanto más te sumerges en la palabra de Dios, más difícil será para el diablo engañarte. Lea las Escrituras diariamente. Medita en sus promesas. Escríbalos y colóquelos donde pueda verlos. Siempre que la duda intente arraigarse, contrarrestarlo con la verdad. Satanás quiere que cuestiones tu llamado, pero Dios ya lo ha confirmado. Eres elegido, y ningún ataque del enemigo puede cambiar eso. Pero este es solo el comienzo. La batalla no se detiene en la duda. A continuación, debemos enfrentar el intento del enemigo de desgastar a los elegidos a través del agotamiento extremo y el agotamiento emocional. Una de las estrategias más efectivas del enemigo contra las elegidas es el agotamiento, tanto físico como emocional. Él sabe que un creyente cansado es un creyente vulnerable. Cuando se establece la fatiga, la oración se vuelve mecánica, la adoración se siente forzada y la fe se debilita bajo el peso de las luchas diarias. El enemigo orquesta situaciones que drenan la energía, conflictos interminables, presiones financieras, luchas familiares, contratiempos inesperados, todos diseñados para desgastarlo hasta que carezca de la fuerza para luchar. La Biblia advierte sobre esto en Daniel 7:25, donde describe cómo el enemigo busca desgastar a los santos de lo más alto. Este es un ataque espiritual, y si te sientes constantemente agotado, incapaz de concentrarte en Dios, sepa que esto no es solo un hecho natural, es un asalto calculado contra tu resistencia espiritual. El diablo no necesita destruir a los elegidos si puede agotarlos. Simplemente los mantiene tan abrumados que ya no tienen la energía para rezar, leer la Biblia o mantenerse firmes en la fe. Piense en Elijah, un poderoso profeta que llamó el fuego del cielo, pero después de una batalla espiritual se derrumbó en agotamiento y le rogó a Dios que se llevara la vida. 1 Reyes 19:4. ¿Qué nos dice esto? Incluso los creyentes más fuertes se pueden usar cuando no descansan correctamente. Pero aquí está la clave. Cuando Elijah estaba en su punto más bajo, Dios no lo reprendió. En cambio, proporcionó comida, descanso y restauración. 1 Reyes 19:5-7. Esta es una lección crucial. Los guerreros espirituales necesitan descansar. Cuidar de su cuerpo y emociones no es debilidad, es sabiduría. Incluso Jesús se retiró a descansar. Marcos 6:31. Este ataque es particularmente peligroso porque el agotamiento a menudo conduce al desánimo. Un alma cansada comienza a cuestionar todo. ¿Por qué mi vida es tan dura? ¿Por qué Dios se siente distante? ¿Por qué parece que nada está cambiando? El enemigo quiere que creas que todas tus oraciones son en vano, que tus luchas no tienen sentido y que estás solo en tu batalla. Pero estas son mentiras. Gálatas 6:9 nos recuerda: no nos cansemos de hacer el bien, ya que a su debido tiempo cosecharemos, si no nos rendimos. La promesa es clara. La verificación conduce a la victoria. El avance no llega a los que se rinden, sino a aquellos que perduran, incluso cuando se siente imposible. Entonces, ¿cómo se defiende? Primero, reconozca que el agotamiento es una táctica del enemigo. En segundo lugar,
priorice la renovación espiritual. Tiempo diario con Dios, incluso si es solo un momento para respirar y rezar. El Salmo 23:3 declara: Él restaura mi alma. La restauración viene en su presencia. Adoración, incluso cuando no te apetece. Ore, incluso si las palabras no son fáciles. Lea la palabra, incluso si se siente entumecido. Estas acciones reviven tu espíritu. Tercero, tenga en cuenta su salud física. La falta de sueño, la mala nutrición y el estrés constante debilitan su resistencia. Incluso Jesús, en su humanidad, necesitaba tiempo para retirarse y recargarse. Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6:19. El cuidado de él es parte de la guerra espiritual. El agotamiento que sientes no es permanente. Es una batalla temporal, y Dios ya ha proporcionado fuerza para que lo supere. Isaías 40:31 promete: Los que esperan en el Señor renovarán su fuerza, se montarán con alas como las águilas. La clave es esperar a Dios, confiando en que Él es tu fuente de fuerza. El enemigo te quiere tan cansado que no puedes luchar, pero ahora conoces su estrategia. No eres impotente. Manténgase firme, busque la renovación en Cristo y se niegue a dejar que el agotamiento robe su destino. Pero el enemigo no se detiene aquí. Cuando no puede romperte a través de la fatiga, intensifica el ataque, creando un caos repentino en tu vida personal. Un momento, todo parece estar en su lugar. Entonces, de repente, los problemas estallan de la nada. Los conflictos familiares se intensifican. Las puertas financieras que una vez parecieron cerradas por golpe, huelga de pérdidas inesperadas y una abrumadora sensación de abandono se arrastra. ¿Por qué sucede esto? Porque el enemigo prospera en desorden. Él sabe que cuando el caos entra en la vida de un creyente, el miedo y el desánimo pronto siguen. Quiere que los elegidos se sientan perdidos, confundidos y abandonados por Dios. Pero aquí está la verdad. Dios nunca deja a sus hijos. Deuteronomio 31:8. Lo que puede parecer un silencio divino es a menudo una prueba de fe, una oportunidad para confiar incluso cuando nada tiene sentido. Mira a Job, un hombre de fe inquebrantable. En un solo día, perdió su riqueza, sus hijos y su salud. El ataque fue tan intenso que incluso su propia esposa le dijo que maldeciera a Dios y muriera. Job 2:9. Pero a pesar de su sufrimiento, Job no se rindió. Se negó a dejar que sus circunstancias definieran su fe. Y debido a su resistencia, Dios restauró todo lo que perdió. Mejoró tanto como antes. Job 42:10. Este es un recordatorio de que el caos en tu vida no es el final de tu historia. Lo que el enemigo significaba para la destrucción, Dios puede usar para la restauración. Pero para ver esa victoria, debes aguantar y confiar en que el plan de Dios es mayor que la tormenta que estás enfrentando. Una de las mentiras más grandes que el enemigo susurra en tiempos de crisis es: Dios te ha abandonado. Cuando llegan las pruebas, es fácil sentir que Dios está distante o en silencio. Incluso Jesús en la cruz gritó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27:46. ¿Pero Dios estaba realmente ausente? No. En ese momento, Jesús llevaba el peso del pecado del mundo, pero su sufrimiento condujo a la mayor victoria, nuestra salvación. Si incluso el Hijo de Dios soportó momentos de sufrimiento y silencio, ¿cuánto más deberíamos esperar enfrentar pruebas en nuestro viaje de fe? Pero aquí están las buenas noticias. El silencio de Dios nunca es la ausencia de Dios. Incluso cuando no lo sientes, Él está trabajando detrás de escena. Entonces, ¿cómo superas el caos? Primero, mantente firme en la fe. No importa cuán malas parezcan las cosas, no dejes que la tormenta dicte tu creencia en la bondad de Dios. Isaías 41:10 dice: No temas, porque estoy contigo. No esté consternado, porque yo soy tu Dios. En segundo lugar, sigue orando, incluso cuando no ves resultados inmediatos. El enemigo quiere que dejes de orar, porque él sabe que la oración es un arma que destroza sus planes. Tercero, rodéate de personas de fe.
El apoyo espiritual correcto puede recordarle la verdad cuando sus emociones están nubladas por las circunstancias. Esta tormenta no durará para siempre. La noche puede ser oscura, pero la alegría viene por la mañana. Salmo 35. El enemigo quiere convencerte de que tu situación no tiene esperanza, pero la esperanza en Cristo nunca falla. Y justo cuando los elegidos se sienten más vulnerables, el enemigo lanza otro ataque. Los aísla, haciéndolos sentir completamente solos. El aislamiento es una de las armas más peligrosas del enemigo. Él sabe que cuando un creyente está solo, lejos de las influencias piadosas, las dudas se fortalecen, la fe se debilita y el miedo se hace cargo. El diablo funciona de la misma manera que un depredador busca. Nunca ataca a una manada, va después del aislado. Es por eso que trabaja tan duro para que las personas se sientan abandonadas y malinterpretadas. Susurra yace como: a nadie le importa realmente. Estás mejor solo. Nadie entiende tus luchas. Pero estos son engaños. La verdad es que Dios nunca nos creó para caminar solos. La Biblia enseña en Eclesiastés 4, 9, 10. Dos son mejores que uno. Si uno cae, el otro lo elevará. Esto significa que cuando nos rodeamos de personas piadosas, ganamos fuerza que el enemigo no puede romper fácilmente. Y se escapó al desierto, sintiéndose completamente solo. Le reveló que hubo 7,000 que no se habían inclinado ante los dioses falsos. Primera Reyes 19:18. Los elegidos que están completamente aislados, cuando en verdad Dios siempre está cerca y su pueblo nunca está lejos. Rara, la lectura de la Biblia se siente vacía y lentamente. La fe se desvanece. Este verso es una instrucción clara. Manténgase conectado al cuerpo de Cristo. Cuando el enemigo te tienta a retirarte, defiende. Llame a un amigo, vaya a la iglesia, únase a un estudio bíblico. No permita que el aislamiento se arraiga. Un carbón que permanece en el fuego se mantiene caliente, pero si se retira y se deja solo, rápidamente se vuelve frío. Pero, ¿qué pasa si alguien se siente realmente solo, con nadie a quien recurrir? Recuerda esto: Jesucristo entiende el aislamiento. Fue traicionado, abandonado y dejado para sufrir solo. Sin embargo, incluso en su momento más oscuro, gritó a Dios: Padre, en tus manos comete mi espíritu. Lucas 23:46. Si Jesús se volvió hacia el Padre con soledad, también deberíamos. Llora a Dios, escucha, Él responde y Él te rodea con las personas adecuadas cuando confías en Él. El Salmo 68:6 declara: Dios pone a lo solitario en las familias. Incluso si te sientes abandonado, Dios está preparando relaciones que te restaurarán y fortalecerán. El enemigo aísla para debilitarse, pero Dios se une para empoderar. No dejes que la soledad te engañe. Alcanza, mantente conectado y busca relaciones piadosas. Esto es parte de la guerra espiritual. Pero la batalla no se detiene aquí. Una vez que el enemigo aísla a un creyente, su próxima estrategia es aún más peligrosa. Llena su vida de distracciones para alejarlos de su llamado divino. Si el enemigo no puede destruir a un creyente, los distraerá. Él sabe que una mente desenfocada es una mente débil, y un corazón distraído se aleja lentamente de Dios. El diablo no siempre ataca con el mal obvio. A veces, su mayor arma son las distracciones sutiles. Desplaqueo interminable en las redes sociales, espectáculos de atracones, obsesión con el dinero, el estatus o la carrera. Ninguna de estas cosas parece peligrosa al principio, pero con el tiempo, roban tiempo, energía y devoción que deberían dirigirse a Dios. Jesús advirtió sobre esto en Lucas 8:14, describiendo a aquellos que reciben la palabra de Dios, pero que se ahogan por las preocupaciones, riquezas y placeres de la vida. Estas distracciones parecen inofensivas, pero son espiritualmente mortales porque alejan nuestras prioridades de la fe. Una de las distracciones más peligrosas proviene de relaciones poco saludables. El enemigo a menudo usa a las personas equivocadas para alejar a los creyentes de su camino espiritual. 1 Corintios 15:33 advierte:
la mala compañía corrompe el buen carácter. Si la influencia de alguien se aleja constantemente de la oración, la santidad y la obediencia a Dios, esa relación es una distracción. El diablo coloca a ciertas personas en la vida de un creyente para no bendecirlas, sino debilitarlas. Es por eso que el discernimiento es crucial. Pregúntese, ¿las personas a mi alrededor me están empujando más cerca de Jesús o alejándome de Él? Si es lo último, es hora de reevaluar esas conexiones. Otra poderosa distracción es la preocupación. Muchos creyentes pasan sus días ansiosos por el futuro, estresan las finanzas o se pusieron al día en las preocupaciones mundanas. Pero Jesús ordenó en Mateo 6:33, «Busca primero el reino de Dios, y todas estas cosas se te agregarán». La preocupación no hace nada más que drenar la fuerza espiritual. En lugar de ser consumidos por el miedo, los creyentes deben confiar en la provisión de Dios y cambiar su enfoque a lo que realmente importa, su presencia, sus promesas y su propósito. Pero ¿cómo luchamos contra las distracciones? Primero, sea intencional sobre el tiempo con Dios. Justo cuando programamos reuniones, entrenamientos y tareas, debemos priorizar el tiempo en la oración, la adoración y el estudio de la Biblia. El Salmo 1:2 dice, «Bendito es el que se deleita en la ley del Señor y medita en él día y noche». En segundo lugar, elimine lo que te aleja de Dios. Si las redes sociales roban demasiado tiempo, limítelo. Si ciertos hábitos distraen de su crecimiento espiritual, cámbalos. Colosenses 3:2 nos recuerda, «Detenga su mente sobre las cosas de arriba, no en las cosas terrenales». El enemigo hará lo que sea necesario para mantener a los creyentes ocupados, entretenidos y distraídos, porque sabe que un cristiano distraído es un cristiano ineficaz. Pero cuando alguien aprende a reconocer estas tácticas, recupera el control. Se liberan de distracciones sin sentido y se centran en el llamado de Dios. Esto es lo que el diablo teme. Un creyente que está completamente despierto, completamente comprometido y completamente entregado a Cristo. Pero las distracciones son solo una parte de la batalla. Ahora, es hora de equiparse para la victoria entendiendo cómo luchar con la armadura completa de Dios. La guerra espiritual no es solo una metáfora, es una batalla diaria. El enemigo no se toma días libres, y tampoco los creyentes. Efesios 6:11 nos ordena, poner toda la armadura de Dios para que puedas pararse contra los esquemas del diablo. Esto significa que sin protección divina, los creyentes son vulnerables. Pero aquí está la buena noticia. Dios ya ha proporcionado todo lo necesario para luchar y ganar. La armadura de Dios no es solo simbólica, es poderosa y esencial para cada creyente. Aquellos que lo descuidan se exponen a los ataques espirituales sin defensa. Entonces, ¿cómo nos ponemos esta armadura? Vamos a desglosarla pieza por pieza. Primero, el cinturón de la verdad. Esta es la base de la armadura. Sin verdad, todo lo demás se desmorona. El enemigo prospera en el engaño. Se llama el padre de las mentiras. Juan 8:44. Cuando los creyentes conocen la verdad de la palabra de Dios, no pueden ser fácilmente engañados. El cinturón asegura todo en su lugar, así como la verdad asegura la fe. Cada decisión, creencia y acción debe estar arraigada en la verdad bíblica. Si algo contradice las Escrituras, es una mentira del enemigo. Reaccione. El siguiente es el peto de la justicia. Al diablo le encanta atacar el corazón, llenándolo con culpa, vergüenza y condena. Él susurra, no eres lo suficientemente bueno, mira tu pasado, Dios no puede usarte. Pero esto es una mentira. Romanos 8:1 declara, no hay condena para los que están en Cristo Jesús. La justicia no se trata de la perfección, se trata de caminar en la gracia de Cristo. Cuando un creyente entiende que son justos a través de Jesús, las acusaciones del enemigo pierden su poder. Entonces, los zapatos de paz. En la guerra, un soldado necesita una base firme. Sin estabilidad, caerá. Lo mismo se aplica a las batallas espirituales. Isaías 26:3 dice,
Mantendrás en perfecta paz aquellos cuyas mentes son firmes porque confían en ti. No importa cuán feroz sea la batalla, la paz de Dios hace que los creyentes se establezcan. El enemigo quiere caos, pero Dios proporciona una paz sobrenatural que no puede ser sacudida. El escudo de la fe es una de las defensas más poderosas. La Biblia dice que extingue todos los dardos ardientes de los malvados. Efesios 6:16. ¿Qué son estos dardos? Dudas, miedos, ansiedades, mentiras. El diablo los lanza a diario, esperando que los creyentes bajen la guardia. Pero cuando la fe es fuerte, cada ataque se bloquea y se vuelve impotente. Es por eso que la fe debe construirse activamente a través de la oración, el ayuno y el estudio de la palabra. Una fe débil es un escudo débil, pero una fe fuerte hace que un creyente sea intocable. El casco de salvación protege la mente. Las mayores batallas espirituales ocurren en los pensamientos. El enemigo siempre intentará hacer que los creyentes cuestionen su salvación, identidad y propósito. Pero cuando alguien está asegurado en Cristo, se mantiene firme. 1 Corintios 10:5 nos ordena que tomemos cada pensamiento cautivo y lo hagan obediente a Cristo. La mente debe ser renovada constantemente por la palabra de Dios, asegurando que ninguna mentira del enemigo se arraiga. Finalmente, la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Este es el único arma ofensiva en la armadura. Mientras que cualquier otra pieza defiende, la espada ataca. Jesús mismo usó esta arma cuando fue tentado en el desierto, respondiendo a cada mentira de Satanás con las Escrituras. Mateo 4:1-11. Así es como los creyentes se defienden. La palabra de Dios no es solo un libro, es un arma de poder. Habla, declararlo, úselo contra el enemigo. Un soldado no usa armadura una vez y se olvida de ella. Debe ponerse a diario. La batalla es real, pero también lo es la victoria. Cuando están completamente armados, los ataques del enemigo se vuelven ineficaces. Pero la guerra requiere algo más que defensa. Ahora es hora de entrar en la autoridad espiritual y llevar la batalla al enemigo. Muchos creyentes viven vidas derrotadas, sin darse cuenta de la autoridad espiritual que poseen. El enemigo los quiere débiles, intimidados e impotentes, pero Jesús ya les ha dado autoridad sobre todo el poder del diablo. Lucas 10:19 declara: Te he dado autoridad para pisotear serpientes y escorpiones y para superar todo el poder del enemigo. Nada te dañará. Esta no es solo una buena promesa, es una realidad espiritual. El problema es que muchos cristianos no ejercen esta autoridad, permitiendo que el enemigo oprima, manipule y engañe. Pero hoy, eso termina. Es hora de caminar en la autoridad de Cristo y retroceder la oscuridad. El primer paso para ejercer la autoridad es comprender quién eres en Cristo. El diablo solo tiene poder sobre aquellos que le permiten operar en sus vidas, pero un creyente que conoce su identidad en Dios se convierte en una amenaza peligrosa para el reino de la oscuridad. Romanos 8:37 dice: En todas estas cosas somos más que conquistadores a través de el que nos amaba. No eres débil, no estás indefenso. Eres un hijo de Dios, un guerrero en su reino y una amenaza para los planes del enemigo. Pero la autoridad es inútil si no se aplica. Por eso los creyentes deben estar de fe y ordenar al enemigo que huya. La autoridad se ejerce a través de la oración llena de fe y la declaración de la palabra. Jesús nunca rogó al diablo que se fuera. Le ordenó autoridad. Ponte detrás de mí, Satanás. Mateo 16:23. Ven de él. Marcos 9:25. Él conocía su poder y actuó sobre ello. La misma autoridad dada a Jesús ha sido pasada a sus seguidores. Marcos 16:17 dice: Estos signos acompañarán a los que creen. En mi nombre expulsarán a los demonios. El enemigo no responde al miedo, responde a la autoridad. Cuando un creyente habla en el nombre de Jesús, la oscuridad no tiene más remedio que huir. Una de las mayores armas de autoridad es el poder de la unión y la pérdida. Jesús declaró en Mateo 18:18:
Lo que sea que te unas a la tierra estará atado en el cielo, y lo que pierdas en la tierra se desgarrará en el cielo. Esto significa que los creyentes tienen el poder de unir fuerzas demoníacas que operan en sus vidas, hogares y familias. Si el enemigo está atacando a través de la depresión, la ansiedad o el miedo, déjalo en el nombre de Jesús y ordénelo que se vaya. Al mismo tiempo, suelte la paz de Dios, la alegría del Espíritu Santo y la protección divina. La autoridad no es solo a la defensiva, es una fuerza activa que cambia las atmósferas y destruye las obras de la oscuridad. Sin embargo, la autoridad debe estar respaldada por una vida de obediencia y fe. Los hijos de Sceva, en Hechos 19, 13, 16, intentaron expulsar demonios sin una verdadera relación con Cristo, y los demonios los vencieron. ¿Por qué? Porque la autoridad proviene de la intimidad con Dios. Un creyente que camina en santidad, oración y obediencia es imparable. El enemigo puede atacar, pero no puede prevalecer. Santiago 4:7 da la clave. Suérdate a Dios, resiste al diablo, y él huirá de ti. El poder de hacer que el enemigo huya está directamente conectado a la sumisión a Dios. El diablo solo tiene poder donde los creyentes le permiten operar. Pero cuando ejercen su autoridad dada por Dios, pierde todo terreno. No eres una víctima, eres victorioso en Cristo. Habla con audacia, ore con confianza, toma tu posición. Pero la autoridad es solo una parte de la guerra espiritual. Ahora es hora de desbloquear las armas más poderosas, la oración y el ayuno. Hay algunas batallas que no se pueden ganar con los esfuerzos ordinarios. Requieren oración y ayuno. Jesús mismo reveló esta verdad cuando sus discípulos lucharon por expulsar a un demonio. Explicó en Mateo 17:21. Este tipo no sale excepto por oración y ayuno. Esto significa que ciertas batallas espirituales exigen un nivel más profundo de guerra. Muchos creyentes rezan pero no ayunan, y como resultado, permanecen espiritualmente débiles contra las fortalezas. El diablo no le teme a las oraciones casuales y a medias, pero tiembla cuando un creyente combina la oración con ayuno, porque ahí es donde se desbloquea el poder verdadero. La oración no es solo una rutina religiosa, es un arma de guerra. Cuando un creyente reza, no solo están hablando en el aire, sino que están ordenando que las cosas cambien en el reino espiritual. Santiago 5:16 declara: la oración de una persona justa es poderosa y efectiva. Cada gran movimiento de Dios en la Biblia nació a través de la oración. Moisés rezó y el mar rojo se separó. Elisha rezó y el fuego cayó del cielo. Daniel rezó y los leones perdieron su hambre. Jesús rezó y los muertos fueron criados. La oración es el puente entre lo natural y lo sobrenatural. Aquellos que lo descuidan nunca caminarán con una verdadera autoridad espiritual. Pero la oración sola no es suficiente. El ayuno es lo que intensifica los avances espirituales. El ayuno no se trata solo de ir sin comida, sino que se trata de desconectarse del mundo y conectarse más profundo con Dios. Humece la carne, agudiza el discernimiento espiritual y debilita el agarre del enemigo. Isaías 58:6 dice: ¿no es este el ayuno que he elegido? Para perder los lazos de maldad, deshacer las pesadas cargas y dejar que los oprimidos se liberen. El ayuno rompe las cadenas, destruye fortalezas y libera respuestas sobrenaturales. Es una declaración directa que Dios es la fuente del creyente, no la comida, el entretenimiento o las distracciones mundanas. Muchos preguntan: ¿cómo debo ayunar? La Biblia muestra diferentes tipos de ayuno. Daniel ayunó durante 21 días, Daniel 10:3. Jesús ayunó durante 40 días, Lucas 4:2. Y Esther llamó a un ayuno corporativo durante 3 días, Esther 4:16. Algunos ayunos implican restricción parcial de alimentos, otros son abstinencia completa. Pero la clave es esta: el ayuno debe hacerse con el propósito. No se trata solo de omitir comidas, sino que se trata de buscar a Dios con desesperación. Durante un ayuno, reemplace los horarios de las comidas con oración, pase más tiempo en la palabra y elimine las distracciones.
Así es como ocurren los avances espirituales. El enemigo teme a un creyente que sepa orar y ayunar. Estas no son solo prácticas religiosas, sino que son armas que derriban fortalezas demoníacas. Cuando se combina, la oración y el ayuno aceleran la liberación, traen claridad y desbloquean el poder divino. ¿Necesitas un avance? ¿Te sientes atrapado en batallas espirituales? Es hora de buscar a Dios con intensidad. Pero la guerra espiritual no está destinada a ser luchada solo. Alice, descubriremos el poder de la unidad y la comunión en el cuerpo de Cristo. Uno de los mayores errores que un creyente puede cometer es tratar de caminar solo. La fe nunca fue un viaje aislado. El enemigo sabe esto, por lo que trabaja duro para separar a los creyentes unos de otros. ¿Por qué? Porque hay poder en la unidad. Eclesiastés 4, 9, 10 declara: «Dos son mejores que uno. Si cualquiera de ellos cae, uno puede ayudar al otro a levantar». Es por eso que el enemigo quiere aislar a los creyentes, porque el momento en que alguien está aislante de las relaciones piadosas, se vuelven más débiles, más vulnerables y más susceptibles a los ataques espirituales. Incluso Jesús, el Hijo de Dios, no caminó solo. Se rodeó de discípulos y les enseñó la importancia de la comunión. La iglesia primitiva siguió este ejemplo. Hechos 2:42 dice: «Se dedicaron a la enseñanza de los apóstoles y a la comunión, a la ruptura del pan y a la oración». Esto no era solo una actividad religiosa, sino una fuente de fuerza. Cuando los creyentes se reúnen, rezan y alientan unos a otros, se libera el poder espiritual. Es por eso que Hebreos 10:25 advierte: «No descuiden reunirse, ya que algunos han hecho un hábito, pero se alientan mutuamente». La iglesia no es solo un edificio, es una familia espiritual, y aquellos que se desconectan se roban de fuerza. Uno de los aspectos más poderosos de la comunión es la oración corporativa. Cuando los creyentes se unen en oración, el enemigo temblora. Mateo 18, 19, 20 dice: «Si dos de ustedes están de acuerdo en la tierra sobre cualquier cosa que pidan, mi Padre lo hará en el cielo. Para donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, estoy allí con ellos». El diablo sabe esta verdad, por eso quiere mantener a los creyentes divididos. Utiliza ofensa, malentendidos y orgullo para romper las relaciones, sabiendo que una iglesia dividida es una iglesia impotente. La unidad en Cristo aplasta los planes del enemigo. Otro aspecto vital de la comunión es la responsabilidad. Cuando los creyentes caminan juntos, se ayudan a mantenerse espiritualmente fuertes. Proverbios 27, 17 dice: «A medida que el hierro agudiza el hierro, una persona agudiza a otra». Muchos de los que caen en el pecado o la complacencia espiritual lo hacen porque no tienen a nadie para alentarlos o corregirlos. Pero aquellos que permanecen conectados con amistades piadosas y las comunidades de la iglesia reciben orientación, oración y apoyo. Caminar en la fe no se trata de perfección, se trata de perseverancia, y la perseverancia se fortalece a través de la comunidad. El enemigo quiere que los creyentes crean en la mentira de que no necesitan a los demás. Pero la Biblia lo deja en claro. Hay fuerza en la comunión. Aquellos que permanecen conectados con el cuerpo de Cristo permanecen espiritualmente fuertes, alentados y protegidos. No dejes que el diablo te convence de que camines solo. Encuentre a su familia espiritual, invierta en relaciones piadosas y manténgase conectado con la iglesia. Y ahora, a medida que alcanzamos la verdad final, debemos recordar la mayor victoria de todas, la victoria de Jesucristo sobre el enemigo. La mayor mentira que el enemigo dice es que todavía tiene poder sobre los creyentes. Pero la verdad es esta: ya ha sido derrotado. Muchos cristianos viven con miedo, sintiéndose como si estuvieran constantemente atacados sin forma de escapar. Pero Jesucristo ya ha ganado la batalla. Juan 16:33 declara: «En este mundo tendrás problemas, pero ten en cuenta, he superado el mundo». Esta no es solo una declaración reconfortante, es una declaración de victoria absoluta. Satanás no tiene el control, Dios está. No importa cuán feroz pueda parecer la batalla,
El resultado ya se ha decidido. La victoria de Cristo fue sellada en la cruz. Colosenses 2:15 revela que, habiendo desarmado los poderes y las autoridades, hizo un espectáculo público de ellos, triunfando sobre ellos por la cruz. En otras palabras, Jesús no solo ganó, humilló por completo las fuerzas de la oscuridad. Cuando declaró, «Está terminado», Juan 19:30, la guerra había terminado. El pecado, la muerte y Satanás fueron derrotados de una vez por todas. Esto significa que los creyentes no están luchando por la victoria, están luchando por la victoria. El enemigo quiere engañar a las personas para que piensen que son impotentes, pero en Cristo ya son victoriosos. Una de las verdades más poderosas que los creyentes deben aferrarse es que el poder del enemigo es solo una ilusión. James 4:7 da una orden clara: resiste al diablo, y él huirá de ti. ¿Por qué? Porque no tiene autoridad real sobre un hijo de Dios. Cuando los creyentes se mantienen firmes en la fe, usando el nombre de Jesús, el enemigo debe retirarse. El diablo solo gana el control cuando las personas se rinden al miedo y la mentira. Pero aquellos que se paran en la verdad de la palabra de Dios, caminan en un poder imparable. Es por eso que la fe en Cristo es el arma más importante en la guerra espiritual. Apocalipsis 12:11 dice: «Lo vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio». La sangre de Jesús ya ha asegurado la victoria, pero los creyentes deben declararlo, creerlo y caminar en ella. El enemigo siempre tratará de traer de vuelta el miedo, la duda y el desánimo. Pero cada vez que ataca, hay una respuesta. Jesús ya ha ganado. Así que no importa qué batalla enfrenta, recuerda esto: la guerra ha terminado y Cristo es victorioso. No eres débil, no eres derrotado. Eres más que un conquistador a través de Jesucristo. El diablo puede intentar pelear, pero su derrota ya está escrita. Ponte firme, quédate en la palabra, ponte la armadura completa de Dios y nunca olvides que estás en el lado ganador. Y ahora, a medida que reunimos todas estas poderosas verdades, avancemos a comprender cómo aplicarlas a diario y vivir una vida victoriosa en Cristo. Ahora sabes la verdad. El diablo está furioso porque ya ha perdido. Cada ataque, cada mentira, cada estrategia que usa contra las elegidas no es más que un intento desesperado de detener lo que Dios ya ha declarado sobre tu vida. Pero ahora estás equipado. Sabes cómo mantenerse firme, cómo defenderse y cómo caminar en la victoria. Entonces dime, ¿cuál de estos ataques has enfrentado más? ¿Ha experimentado dudas, agotamiento, aislamiento o caos repentino en su vida? Comenta a continuación y comparte tu experiencia. Estemos juntos como guerreros de Dios, alentando y orando el uno por el otro. Y si este mensaje te bendijo, no te olvides de que te guste este video, suscribirte al canal y encender las notificaciones, porque la batalla no ha terminado y debes mantenerte preparado. Se acercan revelaciones más poderosas y no querrás extrañarlas. Ahora, si estás listo para llevar tu vida espiritual al siguiente nivel, mira el siguiente video que aparece en tu pantalla ahora mismo. Te dará una visión aún más profunda sobre cómo mantenerse fuerte en la fe y nunca volver a caer en las trampas del enemigo. Te veré allí. Mantente fuerte, quédate en la palabra y nunca olvides: Jesús ya ha ganado. Dios lo bendiga.